Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Le damos gracias a Dios porque nos permite otra vez predicar su palabra, su evangelio. Y su palabra dice, ¿verdad?, que este evangelio sería predicado por todo el mundo. Estamos en esa disposición que así sea, que traiga fortaleza a la iglesia, que siga salvando las almas y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Esos son los propósitos. Y el tema de esta tarde dice: Jesús vive. Ese es el tema de esta tarde. Sé que es un tema muy amplio, que pudiéramos sacar muchas cosas, pero queremos enfocarnos en algunas, solamente que quede muy claro esto y que traiga esa bendición la palabra a nuestras vidas. Nuestra base bíblica se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 al verso 8, que vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, a usted sea la honra y la gloria en esta tarde, Jehová de los ejércitos, Dios único y todopoderoso. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra, gracias por la iglesia, gracias por todo lo que has hecho, oh Dios. En tu nombre, Jesús, vamos a predicar tu evangelio, y te ruego que nos bendigas con él, con esta palabra, que usted hable a todas las personas, que usted tiene algo para ellos a través de mis labios. Ellos reciban la palabra, sean bendecidos con la palabra, sean salvos a escuchar la palabra de lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. En tus manos pongo mi vida, todo este equipo que hace posible esta transmisión, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven allá en sus casas o en donde se encuentren, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, repetimos. El tema dice: Jesús vive. Le damos la bienvenida a todos ustedes que están ahí en casa o en su trabajo o en el auto, donde estén, siguiéndonos a través de esta plataforma. Bueno, pues vamos a meditar un momento en esta palabra. Y vemos que el apóstol Pablo empieza hablando en 1 Corintios capítulo 5, verso 3, y dice: lo que a mí me enseñaron es ahora lo que yo les estoy enseñando. Porque primeramente los que he enseñado es lo mismo que yo he recibido. Aquí podemos deducir algo, que para que nosotros podamos enseñar de manera que traiga resultado, es que tenemos que tener no tan solamente la teoría, sino la práctica de lo que nos han enseñado. El apóstol Pablo recibe la enseñanza que la fe salvadora en Jesús era quien los salvaba de una muerte espiritual eterna, de una condenación. Él lo entendió, lo puso por práctica y era lo que él estaba enseñando. Así que, hermanos, cuando nosotros
entendemos verdaderamente la palabra y la ponemos por obra, eso nos facilita cómo nosotros podemos enseñarles a otro. Porque no enseñamos por lo que sabemos, sino que enseñamos por lo que estamos practicando. Y esa es la mejor enseñanza, cuando nosotros enseñamos por la práctica. Lo que hoy queremos recalcar son dos cosas y una tercera un poco menos, aunque no es de menos importante. Lo primero que nosotros queremos ver es que Jesús murió por nuestros pecados. Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Jesucristo vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Sabemos que pecado es toda transgresión de manera consciente de la ley de Dios. Dicho en otras palabras, es hacer lo contrario a lo que Dios nos pide que hagamos. Pecado es todo aquello que está en contra de Dios, ya sea un pensamiento, ya sea unas palabras o ya sea unas acciones. Todo aquello que hacemos en contra de lo que Dios pide es pecado. Y la Biblia dice que hay una paga por ese pecado, y la paga es muerte. Muerte espiritual y muerte eterna en una condenación en un lugar de tormento llamado infierno. Así que Jesucristo vino a la tierra a morir para así pagar por los pecados que tú y yo habíamos cometido. A eso vino Jesús. Y la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 es bien clara, que nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Si a veces dudábamos, si a veces solamente habíamos escuchado pero no lo habíamos leído en la palabra y no teníamos el sustento bíblico, este es el sustento bíblico de unos de los muchos, pero es muy claro este sustento bíblico, lo que dice aquí la palabra. Y es bien clarito que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Cristo ocupó el lugar que tú y yo teníamos que ocupar. El lugar que a nosotros nos correspondía por ser transgresores de la ley, por violar los mandamientos de Dios, por hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Jesucristo ocupó ese lugar por nosotros. Él murió por todos nosotros. Él pagó por todos nuestros pecados. Y vamos a ver otra base bíblica con respecto a lo que estamos hablando. La Biblia dice en Isaías 53, por ejemplo, en el verso 8, 53, Isaías 53, 8, declara, bueno, uno antes, el 7, declara que como cordero fue llevado al matadero. De esa manera Jesús puso su vida. Nadie se la tomó, nadie se la quitó, sino que Él solo se la puso. Cuando aquel hombre llamado Pilato le dijo a Jesús: ¿acaso no sabes que está en mí quitarte la vida o darte la vida? Jesús solamente se le quedó viendo, no respondió. No respondió, pero quizás pensó el maestro: no sabe lo que estás diciendo, Pilato. Nadie me quita la vida, yo solo la pongo. Yo de manera voluntaria pongo mi vida para morir por todos. Y dice aquí la Biblia que Jesús fue como un cordero llevado al matadero, al lugar de la cruz, al matadero, donde se ofrecía como ese cordero al cual moría siendo inocente, pero moría por los pecadores. Y como oveja delante de sus trasquiladores, dice que fue angustiado, que fue afligido, que enmudeció y no abrió su boca.
Porque Jesús vino a morir por nuestros pecados. Jesús vino y tomó los pecados de todos los hombres y los llevó en Él, para que hoy nosotros por Él seamos libres de todos esos pecados. El verso 5 dice: mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vemos, ¿verdad?, cómo Él fue herido. Los azotes que le dieron, los latigazos, llevar una pesada cruz cuesta arriba, su carne desbaratada por nosotros, y que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Hoy nosotros gozamos de paz, pero Jesús dice que fue angustiado y que fue afligido. Para que nosotros tuviéramos hoy y gozásemos de paz, alguien tenía que sufrir la angustia y las aflicciones de esos pecados, porque el pecado exigía paga. Y Jesús dijo: yo pago por toda la humanidad, para que la humanidad en mí, ellos encuentren la paz. Yo soy su paz. Pero esa paz la va a recibir la humanidad cuando acepte ese sacrificio y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y como su único Señor, para vivir obedeciendo sus mandamientos. Así que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Hoy gozamos paz, pero Jesús fue afligido y Jesús fue angustiado, enmudeció su boca. Vemos que por cárcel y por juicio estuvo. Y dice la Biblia que con todo eso Jehová lo quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento, cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesús puso su vida por expiación de los pecados. La palabra expiación significa quitar la culpa de alguien por un tercero. Dicho en otras palabras, Jesús puso su vida para quitar el pago que nosotros teníamos que hacer, porque Él llevó ese pago. No se quedó sin pago el pecado, sí se pagó, pero lo pagó Jesús, no lo pagamos nosotros. Solamente nosotros hemos hoy sido bendecidos por ese sacrificio que Jesús hizo para pagar por lo que nosotros teníamos que pagar. A eso vino Jesús, a morir por nuestros pecados. Que quede bien claro eso en nuestra mente, en nuestros corazones. Para usted, amado hermano, y para ti que no has entregado tu vida a Cristo, que quede muy claro que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, para que ni tú ni yo paguemos por ello, sino que Él pagó por ello. Dice, cuando puso su vida en expiación por nosotros. Expiación significa, repito, que alguien quedaba libre por medio de otra persona. Eso es expiar, quitar la culpa, dejar libre a alguien por medio de otra persona. Hoy nosotros somos libres por medio de otra persona, el Hijo de Dios, por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, Jesús vino a morir para pagar por los pecados, para que el hombre fuera libre de toda culpabilidad. Así que pudiéramos hablar mucho, pero solamente es una prédica y el tiempo es corto de esta prédica. Recordemos solamente que Jesús vino a morir por nuestros pecados, que el precio de nuestra paz Él lo pagó. Hoy tú y yo disfrutamos una paz cuando Jesucristo nos ha perdonado. Cuando hemos recibido el perdón, el hombre recibe paz y el hombre vive en paz. Pero alguien pagó para que tú y yo hoy vivamos en paz. Él fue afligido, Él fue totalmente menoscabado, Él fue angustiado, pero hoy tú y yo tenemos paz por Jesucristo. A veces pensamos que la vida es difícil, que nuestros problemas son difíciles. A veces pensamos que la vida cristiana es difícil, pero fue más difícil para Jesús. Fue más difícil para Él. Nuestro caso es fuerte, pero su caso fue más fuerte.
Lo que el diablo pone para nosotros es muy grande para hacernos detener. Lo que él puso para Jesús no puede describirse para detenerlo, para que no llevase a cabo el propósito de morir en la cruz. Pero Jesús siguió adelante. Jesús solamente dice que enmudeció y que como un cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Bueno, así que hermanos, la Biblia dice que Jesús murió. No es como esa hipótesis que dicen que Jesús solamente se hizo el dormido y que lo bajaron estando vivo y que luego lo curaron y se fue a la India a vivir. No, verdaderamente Jesús murió. Cuando querían quebrarle sus rodillas con un mazo bien fuerte, ya no era necesario, porque cuando se acercaron junto a Jesús en la cruz, vieron que había muerto. Y para cerciorarse que Jesús verdaderamente había muerto, un soldado romano tomó una lanza y se la metió por un costado, atravesando su costado. Si Jesús hubiese estado vivo, si Jesús hubiese estado tratando de engañar, su cuerpo hubiera mostrado una reacción ante ese punzante. Pero su cuerpo no mostró ninguna reacción. Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Su misión, su propósito se había cumplido. Moría por la redención de toda la humanidad. Su sangre había sido derramada para limpiarnos de todo pecado. Ese viernes por la tarde, el día que Jesús murió, se acercaba el final del día. Al siguiente día sería sábado, y después de las 6 de la tarde ya no se podía trabajar porque entraba en el día de reposo. Máximo que estaban celebrando esa fiesta de la semana de los panes sin levadura, posterior a la fiesta de la Pascua. Era una celebración total, no había nada que hacer, de manera que a Jesús lo tenían que bajar y sepultar antes de las 6 de la tarde. Si llegaran las 6 ya no podían trabajar. Era la ley de los judíos, el día sábado, el día del reposo. Se dieron prisa para bajar el cuerpo del maestro de una cruz. Dice la Biblia, hermanos, ahí en Juan capítulo 19, del versículo 38 al 42, que había un hombre llamado José de Arimatea. Era parte del cuerpo de Sanedrín, de los líderes religiosos judíos de aquel tiempo. Y que él seguía a Jesús y había abierto su corazón a Jesús, pero lo seguía secretamente. Cuando vio que Jesús murió, rápidamente fue a ver a Pilato, gobernador, y le dijo: vengo a pedirte que me entregues el cuerpo de Jesús, porque ya murió. Y quiero darle una cristiana sepultura. Tengo listo todo. Solo te pido el permiso para bajarlo de ahí. Sin duda que Simón de Arimatea era un hombre importante para tener esa relación con Poncio Pilato. Para tener esa entrada libre y solicitarle. Y para que Pilato se lo cediese de la misma manera. Y rápidamente dice que José de Arimatea va y con ayuda quizás de los soldados mandados por Pilato, bajan el cuerpo ya muerto del maestro, del rey de reyes, del señor de señores, del salvador del mundo. Lo bajan, lo toman en sus manos. Aparece otra persona en escena llamado Nicodemo. Aquel Nicodemo que habla el libro de Juan capítulo 3, que se acercó a Jesús de noche. También lo seguía secretamente. También era parte de ese grupo de líderes religiosos. Entre José y Nicodemo lo llevan a un sepulcro que estaba en una cueva. Estaba en una parte alta de aquel mismo lugar donde había sido sacrificado, del huerto del Getsemaní. Ahí cerquita se encontraba esa tumba que nadie había visitado ni habían puesto ahí. Sin duda que era un lugar muy especial. Bajan a Jesús. Dice la Biblia que este hombre llamado Nicodemo trae mirra, trae óleos, trae
esencias aromáticas y empieza a perfumar el cuerpo del maestro. Lo perfuma rápidamente, lo envuelve en una sábana, en unos lienzos. Y ahí José de Arimatea, con mucho amor, lo llevan ahí a ese sepulcro. La ley decía en Deuteronomios 23, que toda persona que moría en una cruz era maldito. Y que los familiares no podían enterrar a esa persona en los sepulcros de sus mismos familiares, porque sería la tierra maldita por él, por esa persona. ¿Qué pasaba entonces con esas personas que morían en una cruz? ¿En dónde los enterraba? Había un sepulcro de las personas malditas fuera de la ciudad. Era una fosa común donde ahí los aventaban y ahí quedaban todos ellos, porque no los metían en sus familiares porque eran malditos. A José de Arimatea no le importó eso. José de Arimatea sabía esa ley. Él era maestro de esa ley. Él lo había quizás enseñado, pero él no le importó en ese momento, aunque lo vieran, él no le importó en ese momento confesar públicamente que era un seguidor de Jesús. Para ellos era un maldito, pero para él era el Hijo de Dios, alguien bien especial. Lo tomó en sus brazos, el cuerpo mayugado, el cuerpo molido por el pecado. Lo bajaron ensangrentado, lo envolvieron en esa sábana echando esas especies aromáticas, pero para ellos era el Señor, para ellos era el Salvador, para ellos era el Hijo de Dios. Y no les importó lo que la gente dijera. No les importó que le dijeran traidores, que violaban la ley de Moisés. Ellos sabían que alguien más grande que la ley de Moisés estaba ahí, y ofrecieron lo que tenían. Ofrecieron esa tumba para que fuera enterrado, sepultado el maestro. Y la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y dice la Biblia que fue sepultado. Fue sepultado por estos hombres, estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Posteriormente lo dejan ahí, en esa tumba. Sellan la entrada por fuera con una gran piedra y se van. El maestro ahí se encontraba. Tu maestro, mi maestro, ahí se encontraba, sepultado. Y esa gran piedra, como sinónimo de aquí te quedas, de que todo se acabó, estás destruido, estás acabado, estás arruinado. No más. Parte de ello de una manera simbólica. Así lo sintieron los mismos discípulos. Cuando escucharon ese sonido, ¡paz! Piedra sellando la entrada. Oscuridad total dentro de aquella tumba. El cuerpo del maestro envuelto en una sábana, en unos lienzos, puesto por Nicodemo, dejado ahí en ese lugar oscuro. Y los discípulos sintiendo que todo se había terminado. Pasó ese viernes un día, pasó ese sábado 2 días, y llega el domingo, tercer día. Y dice la Biblia que el tercer día era domingo, entonces el día de reposo había terminado. Entonces los judíos podían trabajar, entonces los judíos podían hacer sus actividades, entonces las mujeres podían ir otra vez al sepulcro y tomar el cuerpo del maestro y embalsamarlo bien, darle la costumbre que tenían ellos de cómo depositar a sus muertos, ungiéndolo, embalsamándolo. Pero algo sucedió esa mañana. La Biblia dice en Lucas 24, de capítulo 1 en adelante, que el primer día de la semana, el domingo, muy temprano, unas mujeres fueron al sepulcro para ver al maestro. Pero se sorprenden porque a la entrada la
la puerta estaba libre, la piedra había sido removida. Y ellas entraron. Y donde se imaginaron que fue puesto el cuerpo del maestro, no se encontraba el maestro. La tumba estaba vacía. Cuando esas mujeres llegan a ese lugar donde había sido puesto el maestro por Nicodemo y por José de Arimatea, donde quizás ellas mismas se dieron cuenta que ahí fue depositado, y esperándolo encontrar, no se encontraba nadie. El que habían puesto ahí no estaba. El Jesús que murió y que fue sepultado ahora no se encontraba en ese lugar. ¿Qué es lo que había pasado? Jesucristo había resucitado. Su Padre lo había levantado de la tumba. Había removido esa piedra. La piedra se había quitado, no para que Él saliera, sino para que la gente entrara y viera que el que había muerto ahora ya no estaba ahí, sino que había resucitado. Jesucristo ha resucitado y Jesucristo vive. Él vive y vivirá para siempre, por la eternidad de la eternidad. Cuando estas mujeres estaban ahí llenas de asombro, dice la Biblia que llegaron 2 personas, 2 ángeles. Y esos ángeles les dicen a las mujeres: mujeres, ¿qué es lo que están buscando aquí? ¿Por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Él no está aquí, pues ha resucitado. Vayan y díganselo a sus hermanos que Jesús ha resucitado. Jesús vive, hermanos. Jesús vive. Jesús vive y vivirá para siempre. Jesús ya no vendrá a este mundo otra vez a morir por los pecados. Jesús ya no vendrá otra vez a derramar su vida. Una sola vez y es suficiente. Jesús ahora vendrá en una nube a levantar a su iglesia y llevarla con Él. A la iglesia, a las personas que aceptaron ese sacrificio y vivieron en obediencia a Dios, a su palabra, haciendo su voluntad. Para ellos vendrá. Jesucristo resucitó. Y quiero decirte por último, que si Jesús resucitó, entonces Él tiene el poder para resucitar a todos. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y les doy autoridad para que enseñen mi palabra, para que sanen a los enfermos, para que resuciten a los muertos, para que sanen a los leprosos y para que echen fuera a todos demonios, espíritus inmundos. Nadie pudo detener a Jesús. Nadie lo pudo detener. El pecado no lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener. Los deseos de la carne no lo pudo detener. Ni aun el diablo con sus ángeles malvados lo pudieron detener. La muerte no lo pudo detener. Él siguió de adelante. Él siguió de frente. Y en esta noche escucha esta palabra. Si a Jesús nadie lo pudo detener, si a Jesús nadie lo pudo vencer, y si Jesús, el resucitado, el que vive por los siglos de los siglos, está contigo, entonces nadie te podrá detener, a ti tampoco. No por ti, no por tus fuerzas, ni mis fuerzas, ni por nuestras habilidades, ni por nuestros conocimientos, sino porque el resucitado vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Hay momentos en que sentimos que no vamos a poder. Hay momentos que sentimos que no podemos con una carga, con un problema o con un deseo de la carne.
Pero si Jesús venció a la carne, pero si Jesús venció los deseos de este mundo, y si Jesús venció a la muerte y al diablo, en su nombre y con Él, nosotros sí podemos vencer todo pecado que nos asedia, que nos pone un cerco, un vallado para no dejarnos libre, que no nos hace pedir ayuda. Él nos asedia. Pero Jesucristo venció. Y si Jesucristo venció, tú tienes victoria en Jesucristo. Victoria sobre el pecado. Victoria aún sobre la misma muerte eterna, sino irnos con Cristo cuando Él lo determine para nosotros. Si Jesucristo venció, si Jesucristo resucitó, entonces Él más que victorioso, y nosotros somos victoriosos en Él, en Jesús. Y en la fe nosotros tenemos que creer que en su nombre podemos vencer toda adversidad, todo problema. Llámese de lo que estás viviendo en este momento. Llámese el problema que estés pasando en este momento, iglesia, hija de Dios, hijo de Dios, hermanos, el problema que estés pasando, Jesucristo es más fuerte, es más poderoso para solucionar ese problema. Solamente basta creerlo, no en nosotros, no en nuestras fuerzas, ya que Él ha declarado: sin mí nada podéis hacer. Pero dicho en otras palabras, conmigo todo lo podrás lograr, porque Jesús ha resucitado, porque Jesús ha sujetado todas las cosas, y todas las cosas le son sujetas a Él. Todas las cosas le son sujetas a Él. Toda potestad le ha sido dado a Jesús en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda potestad, toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo. Y en su nombre nosotros somos vencedores. Pudiéramos pensar así, pero la Biblia dice que somos más que vencedores, como reafirmando, como que no quede ninguna duda, que nosotros en Jesús tenemos victoria. En Jesús nosotros alcanzamos la victoria. En Jesús nosotros alcanzamos el éxito. Ese es el resultado de que Jesucristo haya resucitado. Es el resultado que nuestra fe se ponga firme y creemos que si Jesús venció al pecado y venció a la muerte y al diablo y a Satanás y a todo lo demás, creemos que también nosotros en Él somos más que vencedores. Creemos que también nosotros en Él somos más que vencedores. Él es el Rey, Él es el Señor de señores, Él es todo. Abracémonos de Él, abracémonos de Él. Hay una cita bien linda, hermanos, ya para terminar, que se encuentra ahí en Isaías 53:11. Dice Isaías 53:11: verá el fruto de su aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. A mí me llena de gozo esta cita. Dice que Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Se quedará viéndote que hoy eres libre de culpa. Se quedará viendo que hoy eres libre de culpa y posees a su presencia y su autoridad y su gracia para vencer todas las cosas que el diablo pone. Y en su rostro se dibuja una sonrisa diciendo: valió la pena haber sido como un cordero y haber llegado al matadero. Valió la pena ser afligido. Valió la pena ser azotado. Valió la pena sufrir el agravio, valió la pena sufrir los puñetazos, los escupitazos, valió la pena llevar una pesada carga, porque ellos ahora me han recibido a mí como su Señor, como su Salvador. Hoy soy su Señor, hoy soy su dueño. Ellos me siguen a mí por amor. Ellos me siguen hoy de voluntad propia. Han decidido dejar todo, dejar las redes y seguirme. Han decidido dejar de ser pescadores de peces y ser pescadores de hombre. Ellos hoy han decidido obedecerme, mis mandamientos, y dejar su ley, su mentalidad, su moral, por seguir mi ley, lo que les he enseñado. Ahora es después de ser su Salvador.
Después de ser su Señor, soy su maestro. Y cuando Jesús ve personas, cristianos como tú, como muchos de nosotros, que han decidido todo por Él, que sus sueños los han dejado por servirle a Él, que sus propósitos, que sus trabajos, que sus ambiciones terrenales, que no son malas, pero que lo han renunciado por Él. Dice que Él se queda satisfecho por haber padecido todo eso por nosotros. Verá el fruto de lo que hizo, y ese fruto lo va a satisfacer. Así como cuando tú has sembrado un arbolito y desde pequeño lo has cuidado, desde pequeño lo has cubierto del viento, del sol, le has provisto de agua, le has provisto de abono, y hoy ves cómo genera fruto y te gozas por ver esos frutos y dice, valió el esfuerzo, valió el cuidado que hice para este arbolito. Así Jesús hoy dice, valió la pena haber derramado por mi vida por Él. Yo lo formé en el vientre de su madre, yo soy su dueño, su creador, ahora son mis hijos, doblemente dueño de nosotros. Jesucristo vive, hermano, Jesucristo vive, iglesia. No es perder un tiempo, no es perder un tiempo y dejar de hacer lo que la carne quiere de manera voluntaria. Nosotros hoy decidimos por Cristo. Usted que ha decidido por Cristo, tomemos la palabra y pensamos que en Él somos más que vencedores porque Jesús ha resucitado. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, recuerda, Jesucristo vino solamente a morir y pagar por los pecados de los cuales tú y yo teníamos que pagar. Si tú aceptas ese sacrificio, serás salvo y serás librado de una condenación eterna. Pero si tú desprecias ese sacrificio del Cordero de Dios, la Biblia dice que ya hemos sido condenados. Ya estamos caminando hacia el lugar de tormento llamado infierno. La decisión es tuya de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Él perdonará de tus pecados. Él limpiará tu cuerpo con su sangre. Él te dará un nuevo nombre. Escribirá tu nombre en el libro de la vida. Pasarás a ser parte de la iglesia, de los escogidos de Dios. Formarás parte de ellos como hijos de Dios. Y Él nos ofrece una vida eterna después de la muerte. Aflicciones, problemas vendrán, pero Él ha prometido estar contigo. Iglesia, Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y hoy has escuchado esta prédica y sabes que Jesús vino a morir por ti y quieres recibir a Cristo, ahí te invito a que repitas esta oración conmigo. Inclina tu rostro y dile, Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón a ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar contigo. Y soy salvo por la fe en ti, Jesucristo, en el perdón de pecados por ti, Jesús. Usted ha hecho la oración, es hijo de Dios. Ahora basta en que sigamos pidiéndole a Él que nos enseñe, que nos ayude a vivir la vida que Él demanda, a leer su palabra, predicarle a otro de Cristo, congregarnos cuando tengamos oportunidad. Y usted, iglesia, recordar que Jesús vive. Y si sientes que todo está perdido, no está perdido nada, porque Jesús vive y aún de la tumba Él se levantó triunfante y está contigo y está con nosotros. Reciban bendición de parte de Dios en esta hora. Dios los guarde, Dios los bendiga. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, por su buena voluntad, Él guardará nuestras almas y nos librará de todo peligro. Hagamos una oración para pedirle fortaleza a nuestro Dios. Padre, en tus manos pongo la vida de la iglesia donde se encuentre, donde esté, para que tú nos fortalezcas y nos ayudes a permanecer en ti, oh Cristo, a creer que todo es posible, a depositar toda nuestra confianza en ti, porque tú vives y estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Fortalece la iglesia y añade cada día los que deben de ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar juntos, alimentándonos, recibiendo la bendición de Dios. Hasta pronto.
Amén.